Muy buenas tardes. Estamos en parte del curso que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que es Geología Histórica y de México, y asimismo también dentro del curso de la Facultad de Ciencias, que se llama Interacción e Historia de los Sistemas Terrestres. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante, muy interesante, que se conoce como las diversas hipótesis del origen de la vida. Cabe aclarar que desde este punto de vista el origen de la vida es un tema que la ciencia no ha resuelto y que el objetivo de esta plática es que los alumnos conozcan los principales modelos o las principales ideas que hay sobre el origen de la vida en la Tierra. Comenzamos, digamos, con lo más conocido y con lo más antiguo que se tiene desde finales del siglo XIX y prácticamente la mitad del siglo XX, que en este caso particular, de una manera coloquial, le hemos llamado las hipótesis de la receta original, pero que no se trata más, sobre todo, de lo que es la abiosíntesis espontánea, que quiere decir que la vida se haya formado en la Tierra. Este es un tema que ha sido tocado por un número muy grande de autores, de científicos, que aparecen en pantalla, que es Haldane, Darwin, Alfonso L. Herrera, Oparin, Miller, Urey, etcétera, y hasta la fecha hay escuelas que siguen trabajando esta misma idea. La imagen que estamos viendo proviene de una revista que de hecho es una revista popular, como puede ser Time Magazine o Newsweek, en donde ellos le llaman la receta original, que de lo único que se trata es de que ciertos elementos orgánicos se van uniendo para formar cadenas de aminoácidos, y estos aminoácidos van formando proteínas, que al mismo tiempo estas proteínas pudieron haber constituido lo que también en un momento dado se ha llamado como el mundo del ARN. Una de las ideas es en dónde se formó, y puede haber sido en estas pozas que eran muy someras, que junto con la actividad meteorítica, que en ese momento en la Tierra, hace más de 3.500 millones de años, era muy intensa, y también la actividad volcánica, que desde el inicio de la Tierra se dio, y juntando estas características es como proponen estos autores que se pudo haber dado la vida. Pero no necesariamente tenían que haber sido en ambientes fríos, por llamarlo así, sino también hubieran sido propicios en ambientes cálidos, como vamos a ver en un futuro el próximo, en la presentación, cerca de géiseres o de ventilas hidrotermales, como es la siguiente transparencia que vamos a ver a continuación. Nada más que hay un tema que es importante, que probablemente antes del mundo ARN, que es alguno de los modelos que se tiene el hecho de que probablemente los minerales de las arcillas hayan servido como catalizadores para que las primeras uniones de los compuestos orgánicos que existían y que se sabe que venían desde los meteoritos pudieron haberse ido uniendo, y sobre todo con las cargas eléctricas de minerales como puede ser la pirita, que desde este punto de vista, antes de que existiera un mundo del ARN, pudo haber existido esta parte completamente inorgánica que estuviera relacionada con los cristales de las arcillas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acerca de experimentos específicos que se han hecho acerca de esto? En la década de los 50, hubo una pareja que fue el doctor Harold Urey y su alumno en aquel entonces, Stanley Miller, que decidieron hacer un experimento que ha sido un experimento clásico en el origen de la vida, en donde se puso una mezcla de metano, amoníaco, vapor de agua o agua, hidrógeno, se puso a calentar y el condensado se le hizo pasar por una corriente eléctrica con cierto voltaje, y lo interesante es que el compuesto que obtuvieron fue realmente sorprendente,
porque dentro de los 20 aminoácidos que se necesitan para la vida, se obtuvieron 18. Y eso marcó en su momento un hito en la ciencia, porque el mundo científico empezó a pensar que se había resuelto el problema de la vida, nada más que nunca llegaron ni en ese momento ni en la actualidad a poder constituir proteínas, y mucho menos proteínas que fuesen capaces de replicarse. Entonces este es un modelo interesante, pero que se sigue, digamos, sofisticando sin que haya tenido una respuesta o un éxito absoluto. No quiero dejar pasar aquí en este punto un científico mexicano que tuvo mucho que ver no en los experimentos de Miller, sino en los experimentos iniciales que se dieron hacia principios del siglo XX con la Revolución Soviética y con mucho del materialismo que se dio, que fue el doctor Alfonso Herrera, que son los científicos mexicanos más connotados, entre muchas otras cosas que fue el haber fundado el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y el haber fundado también el zoológico que hoy pues todos disfrutamos, cuyo nombre es Alfonso Herrera, y que tuvo mucho que ver con estas ideas iniciales sobre el origen de la vida. Pero volviendo al punto que estábamos hablando, es que una idea muy alentadora o muy inicial que se dio para unos 25 o 30 años es que en lugar de que la vida se hubiese formado en las pozas que estaban cerca de los volcanes y que tenían esta inclusión de los materiales que venían de los meteoritos, pudo haberse dado en el fondo del océano. En el fondo del océano, en el momento en el que empieza a generarse la tectónica de placas en la Tierra, se forman ventilas hidrotermales, y las ventilas hidrotermales tienen varias características que son importantes. Una, que pueden estar protegidas de los impactos meteoríticos por la profundidad a la que se encuentran, y otra, que algunos de los minerales que se forman en las ventilas hidrotermales, como es la pirita, pudieron haber servido como catalizadores o como elementos que fungieran dentro de las cargas eléctricas para que se unieran los aminoácidos. Así es de que una de las ideas posteriores a los 50 que fueron o han sido bastante socorridas como el ambiente en donde se pudo formar espontáneamente la vida, han sido las ventilas hidrotermales. Pero como lo veremos dentro de un momento dado, también ha sufrido ciertas condiciones de protección y también condiciones en donde las reacciones químicas pudieran haberse dado a cabo. Hay que tomar en cuenta que eso es algo muy importante, que el mundo en donde se formó la vida y que cada día hay más evidencia de que tiene mucho más de 3.500 millones de años, era una tierra totalmente anaeróbica, y entonces ni se necesitaba el sol para la fotosíntesis, ni tampoco se necesitaba el oxígeno para la respiración. Entonces, durante mucho tiempo, pues se ha pensado que las ventilas hidrotermales son sitios idóneos o muy adecuados para que fuesen el ambiente en donde se formara el origen de la vida. Otro aspecto importante que vale la pena mencionar es que en las ventilas hidrotermales, los organismos que forman el origen de las cadenas alimentarias es un tipo de bacterias, de procariontes, que se llaman arqueas, y que son extremófilas, en el sentido de decir que pueden vivir en condiciones precisamente que se refieren o que se asocian a las ventilas mismas, aunque también hay una discusión interesante que dice que realmente la llegada de estas arqueas a las ventilas hidrotermales pudo haber sido mucho después de que se hubiera formado el origen de la vida. Yo creo que vamos a regresar un poco a ese tema más adelante. Otro modelo que es importante que lo revisemos es el hecho de que en cierto sentido nos olvidemos de que la vida pudo haberse formado espontáneamente en la Tierra, y que la vida es una característica inherente
al mismo concepto de la materia, y que lo único que ha estado buscando a lo largo de millones de años es de llegar a algún planeta o satélite en donde las condiciones o el espacio habitable sea adecuado, y de esta forma entonces lo único que ha hecho es que durante millones de años ha ido cambiando de lugar en lugar, porque por otro lado sabemos que el desarrollo del sistema solar se dio gracias a una enorme cantidad de impactos meteoríticos. Ahora, la idea de este modelo tiene mucho que ver con las bastantes aseveraciones que se han hecho a lo largo de la historia de la investigación espacial, de que Marte en su momento tanto pudo haber tenido agua líquida como pudo haber albergado vida. Y una de las ideas que propiciaron esta hipótesis o esta idea es de que se han encontrado una cantidad significativa de meteoritos que han llegado desde Marte. Y junto a estas ideas de los meteoritos que han llegado de Marte, tenemos el hecho de que en las grandes perforaciones que hay en la Tierra, tanto para buscar hidrocarburos como dentro de la industria minera, se ha encontrado que a miles de profundidad, de metros de profundidad, se han encontrado bacterias de este tipo de las que estábamos hablando, que se llaman arqueas o arqueas. Y hay una fuerte suspicacia que probablemente inclusive en Marte se llegue a encontrar vida subaérea, en el sentido de que no han, digamos, muestreado todavía las partes que están por debajo de la superficie de Marte. Entonces es otra idea y otro modelo importante de los que estamos revisando durante esta clase. Y lo más reciente que tenemos, o sea, hay estudios que se han hecho de que realmente la vida, en primer lugar, todas las hipótesis de las que he hablado anteriormente quedan descartadas en el sentido de que piensan que la vida probablemente no se pudo haber desarrollado en un mar. Y la idea que apoya es la baja cantidad de cobre que puede haber en el agua de mar, y de cianuro, en el sentido de que tanto el cobre como el cianuro son importantes para formar los núcleos que generaron las enzimas que pudieron haber dado la vida, y que tampoco se pudo haber generado en las ventilas hidrotermales, porque las radiaciones ultravioleta no son capaces de llegar hasta las profundidades que están a más de 1000 metros abajo del nivel del mar. Y en el caso particular de lo que proponen los autores más recientemente consultados o que han estado escribiendo sobre el origen de la vida, aquí en este caso las radiaciones ultravioleta, en lugar de que sean nocivas para el desarrollo de la vida, son como necesarias para que se dieran. Tanto el hecho de que no existiera azufre y no existiera cobre, como yo le había dicho, tanto potasio como sodio como fosfatos, hacen que entonces la vida pudo haberse formado, o sea, aquí estoy más o menos señalando algunos de los compuestos de los que estoy hablando, y este es un cráter formado por uno de los impactos meteoríticos. Entonces, si tomamos en cuenta que pudo haber un impacto meteorítico que creó su propio lago, que de pronto se quedaba seco o lo suficientemente húmedo nada más para que se dieran estas condiciones, y que una vez que ya se formaron los primeros seres vivos, las primeras células, y que el mar, por los movimientos tectónicos, invadió esos cráteres, ya estaban suficientemente maduros, por decirlo así, para poder haber existido en los océanos. Lo cual es una idea muy interesante, que también tiene que ver con el hecho de que la formación de las membranas en donde se separó los primeros elementos genéticos, un tipo de ARN muy primitivo o alguna cosa así,
se pudieron haber formado en un tiempo muy corto. O sea que inclusive la teoría es una teoría que le llaman en all at once, casi como si fuera una especie de soplo divino, el que formó el en condiciones no nada más de cráteres de impacto, sino inclusive hasta ambientes muy parecidos a lo que tenemos hoy en los géiseres. Todas estas diapositivas que estoy mostrando aquí son diapositivas tomadas de diferentes áreas en este parque extraordinario que está en Estados Unidos, que se llama Yellowstone, y que presenta condiciones de organismos que pueden haber sido similares a los que fueron muy primitivos, y que el ambiente de formación fuera un ambiente de formación que lo da. Y eso es, digamos, en el sentido de lo que estamos proponiendo en este curso, algo de lo que fuera más factible, o sea, una combinación de un ambiente tipo un geyser no ventile hidrotermal en el fondo del mar, sino a la superficie, para que hubiera una acción de los rayos ultravioleta, o, como lo vimos en la pasada, que tuviéramos un cráter que se hubiera formado por un impacto meteorítico y que diera las condiciones de las que estamos señalando. Esta es una idea nada más que tengamos para ver no cómo se formó la vida, sino recordando nuestra clase de biología remedial de cómo se forman las proteínas y cómo los aminoácidos necesitan una estructura, una guía, que es como una banda de producción, en donde los aminoácidos, de acuerdo con un cierto código genético, se van formando. Entonces tenemos aquí adenina, uracilo y guanina, que van a formar el anticodón de el inicio de lo que va a ser una metionina, y subsecuentemente, después de la metionina, vamos a tener otra parte del código que va a formar una alanina hasta que se forme una proteína. Y la razón de poner esto es también para mostrar algo que es muy interesante, porque la vida no se hubiera podido haber dado una vez que se formó si no existiera un factor muy importante, que es la mutación. Entonces aquí, de un libro de preparatoria, nos dimos a la tarea de poner la fórmula de una proteína, ¿no? Cualquiera, no importa. Y aquí está AUG, que es metionina, luego sigue AAG, lisina, etcétera, etcétera. Entonces hay un tipo de mutación que se llama mutación puntual, y que es que dentro de lo que tenemos después de la fenilalanina, en lugar de que tengamos una glicina, que es una guanina, citosina, tenemos una, cambia la G inicial de la glicina, de la guanina aquí, por una alanina, que es el cambio de la A, y al cambiar simplemente esta letra, ya no vamos a tener un aminoácido que es la glicina, sino vamos a tener una serina. Esta es una mutación que realmente, si estuviéramos hablando del funcionamiento de una proteína, cambiaría realmente muy poco la función de esa proteína, y lo más seguro es que este organismo podría vivir aunque fuera diferente al padre o al organismo que le dio origen. Mientras que si tenemos un cambio, que es un cambio de estructura, que se llama en inglés frame shift mutation, tenemos lo mismo, la metionina, la lisina del principio, pero aquí lo que tenemos es que un uracilo se pierde, y al perderse el uracilo, la reacción de la banda constructora de la proteína se corre un lugar. Entonces, a partir del tercer aminoácido que formaba esa proteína, ya tenemos una relación completamente distinta de los aminoácidos que van a formar esa proteína. Y pues las dos opciones que tenemos, una es que cambie radicalmente su función, siga vivo el organismo, pero ese cambio de función nos produzca una característica completamente diferente a la que tenía originalmente, o que el cambio sea tan radical que el organismo no pueda sobrevivir y se pierda completamente. Entonces, la razón de
poner esta parte en una plática sobre el origen de la vida es que no podemos olvidar que desde el principio hay un factor de selección natural y que la selección natural es la que va a hacer que ciertos organismos que tengan algunas características X, que ahorita nos vamos a dilucidar, puedan seguir transmitiendo esas características a sus generaciones y los que no, pero que aún siendo capaces de transmitir el código genético como lo tuvieron los padres o la relación dependiendo de la reproducción, si es sexual o asexual, siempre hay un factor de cambio, siempre hay un factor que va dando nuevas oportunidades a los seres vivos para irse adaptando mejor a las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque esas condiciones de vida pueden ser tan radicales como puede ser la de un impacto meteorítico, como es el tiempo del origen de la vida, que ahorita vamos a ver algo sobre los fósiles más antiguos y que eso nos puede poner. Pero volviendo otra vez al modelo que estábamos hablando de Oparin y de Miller, algo que es muy interesante es comparar los aminoácidos que encontraron en el experimento de Miller con lo que se ha encontrado de aminoácidos en los impactos meteoríticos. Recordemos que hace un momento hablamos de que un impacto meteorítico no necesariamente tiene que ser tan negativo para la vida, porque han encontrado, por ejemplo, en este meteorito que cayó en Australia en 1969, que es el mismo año en donde cayó el meteorito de Allende, que hay 18 aminoácidos que son prácticamente los mismos aminoácidos que detectó Miller en su experimento, lo cual dice que de una forma o de otra, pues se puede haber formado espontáneamente la vida, pero también pudo haber llegado del espacio fuera de la Tierra. Entonces, la reflexión que tenemos aquí como un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita es la pregunta que nos hacemos de que si la vida es de origen terrestre o si proviene de algún otro lugar en el sistema solar o inclusive más allá del sistema solar. Y eso es algo que es muy interesante porque ¿cómo vamos a determinar en el futuro inmediato los biólogos o los que estudian a la atmósfera y a la biosfera y que estudian a la Tierra, cómo vamos a determinar si los atributos de la biología terrestre son características generales de la vida en el universo o si son consecuencias locales de nuestra historia particular? Yo creo que ese es uno de los temas más apasionantes cuando se ven así de un punto de vista global, tratando de incorporar la información que tenemos del espacio exterior, cuando tenemos la información de los seres vivos y demás, porque cada día nos damos cuenta que somos similares, pero somos muy diferentes. Y luego, ¿cómo determinar el origen y el desarrollo del metabolismo? Dentro de un momento vamos a ver un artículo de un investigador de apellido Shapiro, en donde nos plantea la gran disyuntiva, ¿qué fue primero? Si el metabolismo o la autoduplicación. Entonces, esos son temas que cuando estén viendo este video deben de ponerle mucha atención porque son preguntas que para nosotros nos parecen cruciales y una de las preguntas o una de las situaciones es esa: ¿cómo vamos a poder definir la vida? Entonces, amén de muchas otras definiciones que podemos encontrar en los libros, yo en esta ocasión les propongo la de Gerald Joyce del Scripps Research Institute, que fue adoptada por la NASA en 1994, ¿no? Dice: Life is a self-sustaining chemical system capable of incorporating novelty and undergoing Darwinian evolution. Acuérdense que hemos estado hablando de la selección natural, que es lo que podemos, digamos, nosotros ahorita equiparar a lo que le estamos considerando como Darwinian evolution, y en español eso sería, ¿no? O sea, la vida es un sistema químico capaz de autosustentarse, incorporar novedades y está sujeto a la evolución darwiniana. Está sujeto a la mutación y a los cambios que se van dando.
Es una definición simple, pero al mismo tiempo nos libera completamente de decir que la vida se tiene que dar a determinada temperatura, a determinada presión, a determinada salinidad y con determinadas condiciones. Y para darles un ejemplo de esto, esta es una transparencia tomada del libro que se llama The Book of Life, en donde tenemos que, amén de la respiración aeróbica y de la fotosíntesis aeróbica, que esto ya lo hemos estudiado en el ciclo del dióxido de carbono, tenemos que hay una quimiosíntesis o metabolismo de fermentación que puede obtener energía química, pero no en presencia de oxígeno, sino por medio de la fermentación, lo cual es muy común en la producción de productos alimenticios y productos como la cerveza, ¿no? Y hay una quimiosíntesis anaeróbica también de las bacterias que son capaces de reducir los sulfatos y que se obtiene química como también con la parte del metano, y inclusive hay una fotosíntesis anaeróbica que utiliza la luz del sol para obtener energía. ¿Qué significa esto, no? Que dentro de los primeros millones de años, y la edad, no hemos hablado ahorita de cuál es la edad de la Tierra, pero, perdón, la edad de la Tierra sí la sabemos, sino cuál es la edad de la vida, perdón, que es como 1.000 millones de años después de que se formó la Tierra, y que la podemos situar entre 3.600 y 3.800 millones de años sin ningún problema, y no me extrañaría que ustedes encuentren en algunos artículos una edad tan antigua de 4.000 millones de años, y que tenemos que durante un tiempo, no sé, de unos 50 a 80 millones de años, no existió oxígeno libre. Entonces, estos metabolismos de los que estamos hablando aquí, a partir de este de aquí, fueron realmente muy comunes, y sin dejar de tomar en cuenta que pudo haber habido mucho más, porque estos metabolismos que ahorita estoy mostrando están basados en las bacterias actuales. O sea que puede haber un sinnúmero de bacterias que se extinguieron con el tiempo y que tenían otros mecanismos de metabolismo que eran completamente anaeróbicos, hasta que surgió un metabolismo que ya utilizó a la luz solar, y ese cambio de esa energía solar lo modificó a energía química para obtener metabolismo. Aquí, claro, esta fotografía que estoy mostrando aquí es algo interesante, que nos indica que igual que las rocas tienen memoria y que en las rocas podemos ver su origen y las distintas etapas por las que pasaron, las rocas y los minerales obviamente, también nosotros tenemos que hay procesos de respiración en la célula que no son aeróbicos, sino que están con base en la fermentación. Entonces la fotografía muestra a una serie de deportistas que llega un momento que en cuanto ocupan todo el oxígeno que tienen en sus músculos, el músculo, en lugar de morirse porque ya no puede respirar, cambia, tiene como un switch a la respiración o la oxidación fosforilativa del metabolismo aeróbico, a la fermentación del ácido láctico en un proceso que se llama glicólisis, que de alguna manera lo único que nos demuestra es que nuestras células en el pasado geológico fueron anaeróbicas, o su metabolismo fue anaeróbico. Ahora la pregunta aquí que tenemos, ¿cuál fue el cambio de la revolución que cambió el metabolismo anaeróbico por el que se basa en el oxígeno libre? Bueno, en esta gráfica que puse, que no le voy a dar ahorita mucha explicación porque explica varios elementos, pero vamos a ver esta columna de la parte derecha, ¿no? En donde tenemos que desde el origen de la vida, que aquí está más o menos entre 550, 4.500 o 4.600 millones de años, en donde la atmósfera es totalmente anaeróbica, es completamente oscuro, el nivel de dióxido de carbono es muy alto, y poco a poco con el tiempo va cambiando. Esta parte de aquí, que está alrededor de los 2.000
2.300, 2.200 millones de años, viene un gran proceso de oxidación y la atmósfera cambia de anaeróbica a una atmósfera aeróbica. Y entonces la pregunta de cuál es el fenómeno por medio de que se cambió, pues se debe a un tipo de bacterias. Estas no son como las que estábamos hablando antes, estas son eubacterias que se llaman cianobacterias. Y estas cianobacterias fueron capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico sin necesidad de ningún cambio de que pasara por el suelo ni nada, porque ni siquiera existía suelo, y que utilizaran la molécula de N2 y pudieran empezar a fotosintetizar y se empezaran a convertir como en las bombas productoras de oxígeno más eficientes que ha habido, porque lo siguen produciendo hasta nuestra actividad, nuestra actualidad, y resulta que aún hasta en las zonas más oscuras del océano, bueno, no más oscuras, sino las zonas más alejadas de la costa en los océanos, existen cianobacterias que están fotosintetizando continuamente. En este caso particular, en la foto que puse, porque es una foto que aparece prácticamente en todos los libros de historia natural, nos está hablando que el fenómeno es tan antiguo como 3.500 millones de años. Pero como vamos a ver en la transparencia que sigue, recientemente han encontrado, todas estas son fotos de cianobacterias capaces de fotosintetizar, en donde han encontrado ya elementos en Canadá de fósiles de más de 370 millones de años. Perdón, son 3.700 millones de años. Entonces, de 3.500, después dijeron que no, que se iban como a 3.430, muy cerca de este mismo lugar en el occidente de Australia, hasta ahora que ya encuentran en Canadá. Entonces, si tenemos cianobacterias de 3.700 millones de años fosilizadas, por lo que estamos viendo son muy probablemente pedernales, en donde aparecen ya las imágenes de estas cianobacterias, que parece ser que son bastante congruentes con las imágenes de las cianobacterias actuales. Entonces, el hecho de que en un momento dado podamos pensar que la vida puede ser tan antigua como 4.000 millones de años, realmente ya no es una exageración, sino es algo que nos da una posibilidad de especulación bien fundamentada. Entonces, una vez que hemos visto los fósiles más antiguos, comparados con estos que son los que estábamos hablando antes, que bueno, el océano es una fuente de oxígeno realmente impresionante, ¿no? Y esta es una foto de las cianobacterias, que son en este caso las heroínas de las que estamos hablando de esta historia, que son procariontes, no tienen una membrana nuclear que rodea a su material genético, miden menos de 10 micras y como dije algunas inclusive hasta ni siquiera llegan a las 6 micras, pero son capaces de producir oxígeno. Este es parte, digamos, de lo que construyen. Digamos, las cianobacterias son capaces de producir un mucus que captura los fragmentos de carbonato de calcio y también son capaces de metabolizar el carbonato de calcio, produciendo un tipo de estructura que es una de las estructuras de origen sedimentarios más antiguos de la Tierra, que se llaman estromatolitos, hechos en un lugar en Australia que se llama Shark Bay. Y esta es, digamos, un poco la conclusión de lo que estamos viendo, de que partimos de un nivel muy bajo de oxígeno en la atmósfera hace, en este caso, nos están dando como 5.000 millones de años, en donde es menos del 0.1% del oxígeno que existe, hasta el nivel de oxígeno que existe hoy en nuestros días, que representa el 21% en la atmósfera, pasando por determinados puntos en donde la curva se va haciendo cada vez con una pendiente más alta, teniendo aproximadamente 1.000 millones de años, en donde el oxígeno que se estaba produciendo fue capturado por otros procesos de la geósfera que no corresponden ahorita a esta clase, sino lo que
vale de lo que estoy hablando ahorita es que de esta atmósfera primitiva, que es completamente anaeróbica, tenemos una atmósfera transicional, que es una atmósfera que va aumentando el porcentaje de oxígeno hasta una atmósfera totalmente oxigénica, que es la que obtenemos prácticamente ya desde que las tierras, las plantas o las algas invaden tierra firme en el silúrico superior. O sea que hay una evolución de la atmósfera dada a partir de estos organismos que prácticamente nos remontan al origen de la vida, porque muy pronto de cuando se formaron los primeros seres, por la misma diversidad debió haber algunos que eran capaces de fotosintetizar y que con el tiempo se fueron haciendo más predominantes. El hecho de que es algo muy importante el que hablemos de los dominios de la vida, porque como veíamos al principio, los organismos que vivían en las ventilas hidrotermales son estas que aquí en este caso se llaman arqueobacterias o arqueas, y que son un tipo de procariontes, se llaman procariontes porque no tienen un núcleo, porque son muy pequeños, que son extremófilos. De hecho, sus nombres se lo dicen, ¿no? Thermopteros, que quiere decir que son bacterias que alcanzan altísimas temperaturas, ¿no? Metanobacterium, que son capaces de utilizar el metano para su, ¿cómo se llama?, metabolismo. Y así tenemos algunas que están relacionadas con el azufre, con las condiciones de salinidad. Y aquí tenemos las eubacterias, que es el otro tipo de bacterias en donde se encuentran las bacterias. Aquí ponen cloroplastos y RNA, ¿no? Que aquí es en donde caerían las cianobacterias. Mientras tenemos el otro dominio, donde ya no son los procariontes, y son los eucariontes, y donde están los demás participantes de los reinos, como es el reino animal, que está ejemplificado por el hombre, el reino de las plantas, ejemplificado por el maíz, el reino de los hongos, que está ejemplificado por unas levaduras, y el reino de los protistos, en donde hay una gran cantidad de protistos, como son las diatomeas, los cocolitofóridos y los foraminíferos. Y ya prácticamente para terminar, me gustaría dar otro punto de vista completamente diferente al que hemos visto. Lo que hemos visto hasta ahorita son modelos, ideas que se han dado acerca de lo que es el origen de la vida. Pero para Robert Shapiro, en un Scientific American de junio de 1907, perdón, quise decir 2007, nos plantea pues una problemática que yo creo que vale la pena revisar. Él lo que nos dice es que hay dos posibilidades muy grandes cuando hablamos del origen de la vida. Y una, el origen de la vida, que en cierto sentido ya lo hemos revisado ahorita, que se llama la replicación primaria. Entonces, ¿qué fue primero? El que los aminoácidos o las primeras esbozos de células aprendieran a replicarse, o en el otro caso, que primero existiera el metabolismo y que una vez que estos elementos iniciales que podían venir de los meteoritos o demás pudieron aislarse del sistema, comenzó un sistema o una network o una red que empezara a actuar como elementos de un esbozo, de un metabolismo, de una reacción de un elemento con otro. Entonces, las dos posibilidades son factibles y no se ha llegado a una conclusión. Veamos primero la de la replicación, que es muy simple. Si tenemos esta secuencia que se forma, simplemente nos pone STARTLIFE, se puede replicar y se forma una exactamente igual. Después viene un punto, en el punto número 4, la mutación. Nuestro sistema STA, etcétera, cambia de ST a una M. Acuérdense que ya vimos lo de la mutación puntual. Y una vez que entonces se fija esta M que está aquí, el siguiente paso es que ya no va a ser igual al padre, por decirlo así, ya no tiene ST, sino tiene SM. Y así sucesivamente,
Y ya después de que esto se estableció, entonces el metabolismo fue como secundario. En este otro caso no. En este otro caso las mismas letras las tenemos aquí, pero lo único que se forma es que se da un sistema de B a C, de C a A, de A a D y de D a E, y de pronto de la C surge una ramificación o de la D surge otra ramificación que nos lleva a G, a S, y entonces un pentágono inicial que teníamos aquí, de pronto ya se empieza a formar como una red muy grande y que esa red se va alargando. Pero esto no podría existir si no hubiera una membrana. Ahora, ¿cómo se formó la membrana? La membrana, una de las ideas más notables es que se da por las reacciones de los lípidos. Los lípidos tienden a formar en ciertas condiciones de química y demás una cadena que suele formar como una burbuja, pero no una burbuja que se pueda romper así muy fácilmente, porque la burbuja está de alguna manera formada por cadenas lipídicas que pudieron haber contenido en su interior los materiales que dieron origen al ARN, etc. Entonces, él nos da 5 pasos que son muy importantes. El primer paso sería la formación de algún tipo de barrera o membrana, que es de lo que estamos hablando, y que permitiría los aspectos termodinámicos que formarán la vida. El segundo punto es que el sistema cuente con una fuente de energía que en un principio pudieron ser los minerales. Esto es algo muy importante y que nos los pone aquí. Aquí en el punto número ya se formó la membrana. En el punto número 2, las reacciones de óxido de reducción están haciendo que la descarga de energía de este mineral, de pasar del estadio 1 al estadio 2, nos genera la energía que hace que entonces el número 4 se dé, que se construye este network o sistema de redes de reacciones susceptibles de evolucionar. Entonces aquí vemos cómo va pasando este círculo aquí, y luego el número 5, que es el final, que es muy importante, que el sistema debe ser capaz de incorporar nuevos elementos, fíjense muy bien, a una velocidad mayor que los materiales que desecha, y entonces logra reproducirse exitosamente. Si vence la velocidad en la que puede incorporar más elementos a los que desecha y se reproduce, entonces sí podemos considerar la formación de la célula y de un ser vivo, que ya como, digamos, resumen final, tenemos este ciclo que es lo mismo, ¿no? De X pasa a Y, y al pasar de Y se forma el metabolismo o el primordio de metabolismo de A a B, de B a C y de C a D, y empieza a funcionar el sistema. Luego se complica con la misma energía que se formó de X a Y, pero llega un momento que ya no puede pasar de B a C, y entonces al pasar de B a C tiene que crear uno nuevo que es FGH, y entonces ya lo que inicialmente pasaba de C a D tranquilamente ya pasa a D, en donde tanto E como I pueden ser elementos de desecho que se dan del desgaste que tuvo el ciclo metabólico que se formó de D a A y se va siguiendo. O sea que yo pienso que este es un sistema que sí debemos de analizar, por lo menos revisarlo como lo hemos revisado, porque nos da una idea más general y más termodinámica de lo que pudo haber sido el origen de la vida. Y con eso doy por concluido esta plática acerca de los modelos del origen de la vida.